Todavía no se apagaron las luces del escenario de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la CELAC, y así que es una gran suerte realmente poder analizar con las imágenes frescas aún un evento como este que levantó muchísimas expectativas en nuestra región latinoamericana y caribeña. Con promesas multimillonarias, la Unión Europea recibió a los líderes de la CELAC después de 8 años de ruptura. Pero bueno, no quiero predisponer a quien he invitado para que dé su visión acerca de esto. Me refiero a alguien que es una figura icónica desde el ámbito mediático para la patria grande. Me refiero al periodista y analista ya internacional Juan José del Castillo, el J, a quien estoy saludando. Buenas tardes, Margarita, J. muchas gracias. Gracias por tomarte tu tiempo para estos encuentros que nos nutren tanto en este vínculo y a las personas que nos ven también. Pues aquí, para lo Bueno, que quieras. igualmente para mí es un enorme placer poder cruzar imaginariamente la distancia que separa Buenos Aires de Lima para poder charlar sobre estos temas. Pero bueno, ya hemos estado viendo algunas repercusiones de los mandatarios sudamericanos que participaron en esa cumbre y que valoran como positiva este tercer foro que se ha realizado. Pero convengamos en que había dudas, sospechas y hasta amenazas de boicotearla, cosa que por suerte no sucedió, Jota. Así es que, ¿cuál es tu balance, tu visión acerca de este encuentro? Mira, yo creo que hay que tomarlo como lo que es. ¿Sí? Un encuentro que suele ser un espacio creado para la interrelación personal, ¿sí? De los líderes. Porque en estos tiempos bien podrían haberse reunido por plataformas como estas, ¿no? Pero es un encuentro para verse las caras, para el encuentro face to face, ¿sí? Eso en ese contexto. Ahora, creo que hay que ver también las cosas en el contexto histórico, ¿sí? La Unión Europea se reúne con la CELAC, Margarita, no se reúne con la OEA. Y eso es importante señalárselo a nuestro público, ¿sí? Porque si se Claro. tratara, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es la institución más poderosa en el continente? La OEA, se entiende, ¿no? Fidel la habría calificado en su momento como el Ministerio de las Colonias, ¿no? El ministerio de donde se administraban los golpes de Estado, ¿sí? Pero la Unión Europea no quiere reunirse con la OEA, pues, ¿no? Ha querido reunirse con la CELAC. ¿Sí? Ahora, la cosa ha estado media complicada y tú has hecho una muy buena introducción a esto, ¿no? Cuando dijiste hubieron amenazas y requiebros de que de pronto la reunión o esta cumbre no iba a darse por imposiciones de la parte europea que está acostumbrada a mirar por sobre el hombro y a tratar de imponer sus criterios, ¿no? Entonces le dijeron, mira, ¿no? Y fueron muy, muy concretos, Margarita, dijeron, mira, si es que esto no se da en los términos que son justos para ambas partes, no se va a dar, ¿sí? Y aquí hay un detalle que es importante, tomar las cosas como están y de dónde vienen. Como tú dices, hay ofertas de inversión de 45.000 millones de euros que deberían concretarse en un periodo de tiempo. Sí, qué bonito. Pero en todo caso, habría que ver cuáles fueron los acuerdos de la cumbre Unión Europea-CELAC en el año 2015. O sea, te menciono 2 de los 5, solo para no extender, ¿te parece, Margarita? Uno de ellos fue el compromiso de ambas partes por promover la paz, ¿ya? Y no es la Unión Europea la que está armando hasta los dientes un conflicto que cada vez se pone más complicado para su parte, además. Pero son ellos quienes están impulsando una situación crítica. Entonces, oye, pero en el 2015 dijimos, la última vez que nos vimos, ¿no? Viejos amigos, como ha hecho von der Leyen o von der Pfizer, como bien le llama a alguien por ahí, ¿sí? Sí. La señora von der Leyen Pfizer. Úrsula. Entonces, esto me parece un encuentro de viejos amigos, dice, ¿no? Y no sé, pero los viejos amigos que se vieron en el 2015 se habían comprometido en construir un mundo de paz. Y 8 años después nos volvemos a ver las caras y descubrimos que no estás construyendo la paz, que estás armando hasta los dientes a tu continente para una confrontación cainita.
Primer punto. Otra de las cosas que ofrecieron en el 2015, porque hay que ser memorioso y hay que ver las cosas, ofrecieron que iban a trasladar ciencia y tecnología a Latinoamérica y el Caribe. Esa fue la gran oferta. En el 2015 se reunieron los líderes de ambas partes, ¿no? Y Europa, ¿no? Es el jardín de Borrell, se comprometió, y está escrito y firmado, con trasladar ciencia y tecnología a Latinoamérica y el Caribe. 8 años después, la pregunta es, señora von der Leyen o lo que fueras, ¿dónde está esa transferencia de tecnología? ¿Ya? Entonces ahora nos vienen y nos dicen que van a haber inversiones de 45.000 millones de euros. Pues no lo sé, hay que tomar como vienen las cosas. Ahora, que si hay inversión es porque a lo mejor es un lugar donde van a ganar plata, porque quien invierte no invierte a fondo perdido. Invertir es la palabra, pongo para sacar. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. ¿Por qué están invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe? Porque es el único continente que les da las ganancias, salvo África supongo, le da las ganancias que les proveemos, ¿no crees, Margarita? Es un poco la suposición que yo tengo al respecto de esto. Y yo la comparto también, pero igualmente pienso que muchos de estos mandatarios fueron con sus dudas a esa cumbre, pensando que justamente los iban a tratar de seducir con estas ayudas multimillonarias y con estos 135 proyectos que dice la señora Ursula von der Leyen que ya están en marcha, pero en definitiva todavía no se han concretado. Ahora mi pregunta, Jota, para vos es, ¿no te parece que Europa llegó tarde a América Latina? ¿No te parece que China y Rusia dieron de un paso anticipadamente, vinieron con otros proyectos, con financiamiento, con otra intención de ayuda y no con la zanahoria ya deshidratada con la que viene la Unión Europea ahora a tratar de seducir a estos países de acá? Sí, yo creo que esa reflexión que tú haces es muy válida. Llega tarde o no supo volver, ¿no? Porque esta Europa se fue dejando un rastro. 8 años pasaron. 8 años pasaron. Pero también la historia común de ambos continentes es triste, porque la Europa se va de este continente dejando un rastro de haber esclavizado ciudadanos africanos, haberlos trasladado brutalmente a distintas partes del continente, sobre todo al Caribe, ¿sí? Haberse enriquecido vilmente gracias al trabajo de nuestros hermanos, y ahora sale y con una sonrisa casi pontificial dice, la esclavitud es mala, es un crimen de lesa humanidad, eso no se hace. Y entonces, pero claro, es como que estuvieran pidiendo perdón pero sin decirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a concederles eso, por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Para antes de entrar al tema de China y las otras potencias del mundo, ¿sí? Entonces, si tú, siendo honesto, dices, pues eso no se hace, no estuvo correcto lo que yo hice, porque acá está diciendo, qué mal, eso no se hace. Pufi, eso no es correcto. Sí, pero eso lo hiciste tú. Y la prosperidad que tienes, o el jardín europeo que eres, surge precisamente de haber extraído las riquezas que te llevaste de aquí. ¿Ya? Entonces tienes que asumir la cosa completa, pues. ¿Ya? Entonces tienes que decir, lo que nosotros hicimos, a ver, Ursula von der Leyen tendría que, lo que nosotros hicimos como patria, como esos estados, está mal, eso no se hace. O sea, hay que asumirlo. Pedir perdón por eso, que no es un tema de victimismo, y hay que tener muy claro eso, es un tema práctico, porque cuando alguien reconoce algo, Margarita, se compromete en no volver a hacerlo, primero, y segundo, se compromete en reparar lo que dañó. Son dos elementos que son fundamentales para... Es que se han demorado demasiado en venir a restañar los daños que han Pero que ni siquiera lo han hecho, porque ahora los descendientes de esos ciudadanos africanos trasladados contra su voluntad hacia nuestro continente y sometidos a la esclavitud, siguen viviendo en condiciones de pobreza. Entonces lo que hay es que restituir sus derechos. En otras palabras, hay que dejar de financiar guerras locas por otro lado
y pagar una deuda histórica, si es que no quieren que esto sea un verso simplemente entregado a la nada. ¿Ya? Y así es simple. Tiene que la vieja Europa ir a sus museos y con vergüenza decir, disculpen, nos robamos esto de ustedes, aquí se lo mando. ¿Ya? Porque eso es un crimen. ¿Ya? Eso es lo básico, o sea, es lo mínimo que pueden haber. Pero quiero responder a la pregunta que partiste. Llegó tarde Europa en torno a la llegada de China. Pues tarde y complicado, además, se suma esto. ¿Por qué? Porque ellos están yendo a tocar las puertas a China para que inviertan acá. Perdón, allá. ¿No? Ellos van y dicen, por favor, ven, invierte acá. ¿No? Me acuerdo a von der Leyen cuando salió de Europa y dijo, voy a cantarle sus 5 verdades, ese dictador chino. Y lo primero que hizo, igual Macron cuando llegó para allá dijo, mire señor, nosotros somos un buen destino económico para sus inversiones, podríamos... O sea, llegan mal y tarde, porque vienen con ofertas de inversiones de 45.000 millones de euros que no los tienen, porque están rascando la olla para que los chinos le den ese dinero. ¿Ya? Es como que tú buscas un socio y dices, sí, hermano, yo tengo el dinero para cubrir esta inversión, vamos a hacer esto, pero el cheque ¿dónde está? Quiero ver si los fondos, ¿ya? A ver, von der Leyen, a ver, Borrell, muéstrame los fondos. Ofertas puede ser uno cualquiera, hay que acordarnos que estas resoluciones no son vinculantes, o sea, no hay una obligación de cumplirlas, son buenas intenciones, nos sacamos la fotito, abracito, hermano, estoy contigo, hermana, somos... ¿no? Pero ¿y cheque dónde está firmado? ¿Ya? Entonces, llegan mal y tarde, desde mi punto de vista, Margarita querida. Exactamente, así que estamos en línea con esa opinión y concordamos perfectamente. Hay otro tema de la cumbre, algo que ocurrió, y es que, bueno, se le entregó la presidencia pro tempore a Colombia. Gustavo de Petro estuvo allí, firmó la presidencia, pero hizo unas declaraciones bastante llamativas, por cierto. Esto condenó la avanzada militar rusa en Ucrania, pero propuso algo que quisiera que, si vos estás al tanto de eso, me pudieras ampliar un poco, con respecto a crear una figura delictiva para impedir, o sea, prever que las potencias no participen en guerras en otros territorios. Pero también hizo una pregunta bastante capciosa, ¿no? Y hay que recordar las guerras que hubo en Irak, en Libia, en Siria y demás. ¿Cómo vos evalúas esta actitud que tuvo Gustavo de Petro? Para algunos puede ser un poco ambigua, para otros tal vez, como es ahora la presidencia pro tempore en Colombia, el hombre está tomando mano dura con el tema de los conflictos. Yo sobre lo dicho sobre Petro me referiría más bien, ¿te parece?, de manera específica a la resolución de la cumbre. ¿Ya? Porque mucho se ha dicho sobre la resolución de la cumbre, que ha sido una resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Y así lo han presentado medios como Deutsche Welle, por ejemplo, ¿no? Finalmente, un éxito de la diplomacia de la señora von der Leyen, porque la cumbre condenó a Rusia. Yo he leído los pocos artículos que tiene esta resolución. En primer lugar, jamás mencionan a Rusia. En uno de sus artículos dicen que ellos, o sea, no hay el término condena no está. El término es preocupación por la guerra contra Ucrania. ¿Ya? Que es otra cosa. Y vamos deshilachando acá las cosas. ¿Ya? Preocupación contra la guerra. No, el término es preocupación contra la guerra de Ucrania. ¿Sí? ¿Y qué hay ahí? ¿Sí? ¿Quién está contra Ucrania? Evidentemente hay una guerra, Rusia y Ucrania, eso nadie lo podría negar. Hay una preocupación evidente, nada nuevo. Ya se dijo todo esto en foros como las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero ¿quién más está en guerra contra Ucrania? Y no me refiero a la Ucrania del Zelensky, ¿no?, de estos galifardos
que se nutren de manera vil y malvada de presupuestos multimillonarios en fondos de los que nunca sabremos en qué se gastaron. Me refiero a la Ucrania del hombre y la mujer de a pie. ¿Quién está contra Ucrania? Pues quien manda municiones con racimo, cosas que caen, ¿no? ¿Sí? Quien financia una guerra hasta el último ucraniano, y esto no es broma porque es terrible. ¿Quién está contra Ucrania? Naciones que desde Europa financian la desmantelación de toda la industria agrícola de este país para que colapse. Entonces, ¿quién está contra? Entonces, la declaración de la Unión Europea y la CELAC en esta resolución, que ha sido ampliamente discutida, ha sido contra Ucrania. O sea, estamos preocupados del accionar de todos aquellos que actúan contra Ucrania, de aquellos que desde la potencia del norte, mirando desde lejos y sin ensuciarse sus impecables trajes azules, empujan a una crisis bélica que está desmantelando una nación. Entonces la preocupación de la resolución ha sido esa. ¿Ya? O sea, preocupación por los que están contra Ucrania. Sí, pues seguramente el señor Putin tiene acciones militares contra Ucrania, ¿cómo no? Pero hay quienes también están actuando por debajo de la mesa, ¿sí? Con máscaras y guantes blancos contra los intereses de Ucrania. Y esa es la preocupación. ¿Ya? Ese es un punto. Ahora, lo que a mí sí me hubiera gustado un poco yendo a lo que dice Petro, es que sí, estamos en un plan así como que de resarcir viejas posibilidades, ¿no? Pero creo, y esta es una exigencia de un ciudadano de a pie con el próximo presidente pro tempore, que debemos tomar un paso a iniciativa y ya no estar en la de la defensiva. Creo, y me parece que fue un tema que debió haberse tomado, es que las naciones de Latinoamérica y el Caribe les hubieran preguntado a sus pares, ¿qué fue del Nord Stream 1 y del 2? Están investigando, eso nadie lo cuestionó. Pero claro, o sea, es que estamos yendo un poco a restañar viejas heridas, que tú te portaste mal conmigo. Ya, está bueno, hay que hablar de eso. Pero también es el momento para decirle de par a par, de igual a igual, porque las burradas que tú haces me las tengo que cargar en parte yo también, porque al final terminamos con un combustible más caro, por lo que sea. Entonces, a ver, Scholz, siéntese acá con nosotros, compañeros, somos todos pares, qué bueno. Scholz, cuénteme, ¿qué están haciendo las instituciones de su país para saber quién voló este tubito? Y el del costado también. ¿Usted ha investigado? ¿Tiene algo? ¿Podría compartir algo de esta investigación? O sea, Brasil, México, Colombia, o sea, ya son pesos pesados con cierto PIB, ¿no? O sea, el problema energético les ha afectado para bien o para mal, como fuera. Digo, San Vicente y las Granadinas, bien puedo decirle, oiga señor, ¿y este asunto cómo va? No sería bueno que nos explique, ya que estamos de par en par, ¿no? Porque esa es la figura de esta cumbre, ¿no? Estamos igual, ya no hay una sujeción de temas. ¿Quién voló el Nord Stream? ¿Podría usted contarme? ¿Están haciendo ustedes investigaciones? Porque los europeos están muy acostumbrados a exigirnos cosas, ¿no? Que las instituciones suyas, que el fiscalito hace o no su trabajo, que mandan comisiones para darnos checks si es que hacemos bien o no nuestro trabajo. Vamos a conceder que eso está bien en el mundo civilizado. Entonces, nosotros también tenemos el derecho de mandar una comisión para sentar al fiscal que está investigando el asunto allá en Alemania y decirle, oye, señor fiscal, ¿y cómo van sus investigaciones? ¿No? Tenemos derecho a mandar una comisión, digo yo, ¿no? O sea, para actuar en pariedad, que me parece que es básico, ¿no? Entonces, tarea para el presidente Petro, de quien me siento compatriota por ser parte de la patria grande y con respeto y cariño que me tienen mis hermanos, que nos tenemos con mis hermanos colombianos. Claro, y sobre todo porque nosotros cuando él asumió como presidente de Colombia, pues lo recibimos con benevolencia, con aplausos, con todo tipo de
de aceptación, porque además es el primer mandatario de izquierda que asume ahí en Colombia. Te voy a decir una Ya cosa, Estados Margarita. Unidos. Aquí en Perú yo he visto a gente llorar aquella tarde que se supieron los resultados en Colombia. Ah, O sea, hay gente que, o sea, no vi tanta emoción cuando ganó Castillo, creo. Sí la hubo, por supuesto. Pero cuando ganó Petro, yo he visto a gente llorar acá en el Perú. ¿sabes qué, Jota? Yo también me sentí muy emocionada cuando en el puente ese que Guaidó trató de dinamitarlo y que lo utilizó para hacer boicotear la economía venezolana, Cúcuta. cuando se encontraron Maduro y Petro en ese puente, los dos con las guayaberas blancas, todo un símbolo de paz. Eso, la verdad que fue muy emocionante y yo creo que por ahí van las cosas. Como nunca se está planteando esa comunión de ideas en la región, y creo que va a ser muy bueno para que la patria grande pueda seguir adelante con sus proyectos. Pero bueno, volviendo al tema de la cumbre, y sé que tienes tu agenda bastante apretada y el tiempo bastante corto para hablar de otros temas, pero me llama la atención también que no solo habían amenazado a Miguel Díaz-Canel de si participaba en la cumbre, que lo iban a apresar, también a Maduro. Maduro al final tuvo que mandar a su representante, que por cierto hizo una muy buena intervención allí, reclamándole a los europeos que empresarios, que ellos mismos son los que boicotean las cosas que ahora están diciendo que van a resolver. Pero bueno, yendo al tema de, es una nota de color prácticamente, pero había una persona que quiso colarse en la cumbre. Vos sabrás de quién yo estoy hablando. El que estuvo en Lituania y pidió estar también en la cumbre, que ni le corresponde estar allí, ni pertenece a nada de la CELAC, y quería ir allí a bajar su speech de Ucrania. Bueno, le dijeron que no. Zelensky. ¿Qué te parece esto? A ver, tres temas que has tocado. Venezuela, Cuba y Zelensky. ¿Te parece si las tomamos uno por uno? A ver, primero el tema de Cuba fue tomado muy patriotamente, diría yo, por Xiomara Castro. Xiomara hizo un discurso que le dejó la boca abierta a los líderes europeos. ¿Sí? Oiga, aquí tenemos que firmar una resolución condenando el bloqueo a Cuba. Exactamente. ¿Ya? O sea, entonces yo me imagino que las conversaciones a nivel de los diplomáticos ha sido, pero ya estamos incluyendo eso en la declaración, porque hay una parte, ¿no? No, aquí hay una resolución específica, porque ya la condenaron ustedes en las Naciones Unidas. ¿A quién le tienen miedo para no firmar ahora mismo una resolución condenando el vil, atroz, brutal, malvado bloqueo a nuestra amada Cuba? Digo nuestra amada porque yo me siento muy, discúlpame, No, Margarita. gracias. Si ¿no? se siente emoción por Cuba, le agradezco muchísimo en nombre de mi pueblo. Miren, es que Xiomara salió en defensa. ¿Por qué a quién le tienen miedo? Si ya lo dijeron antes en las Naciones Unidas y votaron, ¿por qué no aprobamos aquí cito nomás una resolución condenando el asunto? Por supuesto, no. Y esto tiene que ver por qué no invitaron a la OEA, sino a la CELAC. Porque en la OEA está Canadá y está Estados Unidos, ¿no? Entonces, que el socio de mi socio condene lo que yo estoy haciendo ya no está muy bien. ¿Ya? Entonces, toma nota de las preocupaciones respecto. Primer tema. ¿Sí? Entonces, lo de Cuba se convierte en un acto heroico que pasará a los anales de la historia como una de las más viles actitudes del Imperio del Norte y de una complicidad malévola del Jardín de Borrell respecto a este tema. ¿Ya? Porque hay que romper con ese brutal y malvado bloqueo. Ese pueblo, nuestro amado pueblo de Cuba, tiene el derecho de ser una nación próspera, si es que la dejaran ser nada más. O sea, no estoy diciendo que los señores de Miami vayan a invertir a Cuba. Déjenla hacer sus negocios. O sea, déjenla tranquila, nada más.
¿Ya? Exactamente. Ok, vámonos a Venezuela. Presidente Maduro no viajó, Maduro. viajó la vicepresidenta. Ujú. Ahora, hay un detalle, ¿sí? Delcy Chávez, perdón, la vicepresidenta Delcy, estaba en una lista de quienes no podían viajar porque habían sido sancionados, ¿no? Entonces, le han dado una visa especial. Y es un poco esas actitudes, es bastante, es un poco bastante, poner a alguien, ¿no? Es mucho de esa actitud grosera, ¿no? Pero en fin, la sabiduría del pueblo venezolano sabe que hay que aprovechar todos los espacios. Claro, Hay que, claro. porque al final, Alemania y Francia, que son las potencias económicas de la Unión Europea, necesitan Sí, petróleo. Necesitan petróleo. Y si están ahora con sus políticas verdes y todo, es porque primero se les acabó los recursos energéticos. Y segundo, si es que han alcanzado sus estándares, sus altísimos estándares, ¿no? y sus metas respecto a sus objetivos verdes, hay que decirlo con honestidad, pues, y que no vean la cara de bobos, es porque han tercerizado sus actividades a otros países. Y ujú, cómo no decirlo, producen basura, ingente cantidad de basura, ¿sí? ¿Y qué hacen? La llenan a contenedores y no las envían a nosotros, los países del tercer mundo, para que gestionemos su basura. Entonces, no, mi casa está limpia, yo tengo todo ordenado, ¿no? Yo alcancé mis estándares de calidad. Ah, qué bien, ¿no? Oye, tu basura, no, se lo mandé a quién sabe Landia. Y ahí, y ahí están gestionando la basura. Ahí están mal, ahí está. Allá donde yo mando mi basura, qué mal, esa gente tercermundista. No saben gestionar la basura que yo les vendo, que yo les doy, que yo les entrego, por unos centavos me la reciben. ¿Ya? Una hipocresía. de hecho, Entonces sí, Venezuela, perdón. perdón, Venezuela tiene que abrirse esos espacios. Tiene que Sí, aprovechar esos espacios, claro, claro, ¿no? Y hay que claro que hacerlo, sí. y hay que hacerlo. Francia y Alemania necesitan el combustible venezolano. Lo necesitan, porque no hay de otra. Porque no hay de otra. Y sus socios se lo venden caro y afuera de tiempo. ¿Ya? Entonces, en este complejo mundo que cambia, le están comprando, como ya es conocido, como se llama, a los rusos, le compran el petróleo que sale de Rusia, se vende en India le agregan un poquito de un algo, y ahora la mezcla es otra. Entonces, lo que estoy vendiendo no es petróleo ruso, te estoy vendiendo una mezcla propia. ¿Ya? Yo le echaba agua bendita y con esa agua bendita es lo máximo. Y te vendo una cosa nueva. Entonces, como saben que eso les sale caro y mal y que no van a poder aguantar eso, entonces dicen, bueno, tenemos que darle un permiso temporal a Delcy para que venga. Ya, pero ese tema temporal va a ir cambiando porque poco a poco se van aflojando sus miserias y van a tener que mostrar Ojalá, cuál es su verdadera posición. ojalá, Y respecto a Zelensky, que me preguntabas, bueno, a ver, sí, hay algo en la que todos están de acuerdo al término de la cumbre. La cumbre no tiene nada que ver con Ucrania. nada que Petro ver. ha dicho, este es un asunto en el que nosotros no tenemos ningún interés, palabras más menos. Orbán desde Hungría ha dicho, en este asunto todo el mundo, sobre este tema de la guerra, todo el mundo está cansado. Y además que a Zelensky comienza, digo yo, no es que yo vea el futuro, pero comienza a perseguirle el síndrome Noriega. ¿Ya? Claro, Entonces, allá algunos memoriosos comienzan a acordarse que el señor tenía los papeles en Panamá, y alguien comienza a acordarse de que tuvo acusaciones, y cuando al final del día o al final de la estación del verano, y cuando se orille el otoño, pese a las olas de calor que se están viviendo allá, la situación se torne ya un total imposible, la famosa contraofensiva, entonces vendrá un año muy difícil para Zelensky.
el tipo claro. que quiso colarse, Ahí, al que no lo recibieron, porque Sánchez hizo todo un tema de presión para que fuera recibido. Entonces Zelensky la tiene muy difícil porque los electores estadounidenses van a decirle a quienes les van a elegir, a quienes van a votar, por quienes han de votar, oye tú Biden, ¿quieres que yo te reelija teniendo en cuenta la burrada de dinero que has mandado para allá? Y cuando yo estoy pasándola mal, producto de circunstancias como la crisis del fentanilo en ciudadanos altamente vulnerables, o sea, te has dedicado a una cosa tan lejos cuando tienes tanto problema acá, y probablemente le digan lo mismo que dijo el secretario de Defensa británico a Zelensky cuando llegó allá. No somos Amazon. claro. ¿Ya? No estamos para que tú nos pidas. Entonces, va a terminar este año y no sé si Zelensky cantará Feliz Navidad. No sé, porque está debilitado. En Lituania no le fue bien, no le fue bien en la cumbre anterior, donde no lo dejaron entrar como él quería la Unión Europea. La contraofensiva en realidad no está saliendo como se dice, No está como saliendo, él simplemente no dice. salió de la cochera, tristemente para ellos. Exactamente. Pero quería comentarte algo que seguro vos sabrás, y es que se está abriendo probablemente otro conflicto a raíz de que Rusia no renovó el contrato para que sea para la exportación de los granos a través del Mar Negro. Esto probablemente va a levantar ronchas en todo los medios occidentales, porque van a volver a culpar a Rusia de que falten los granos aquí, allá, acullá. Cuando en definitivas lo que está planteando es que no hay seguridad porque Zelensky está utilizando esas vías por donde se embarcan los granos para las cuestiones militares y la contraofensiva. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, y con más profundidad. Yo creo que es importante que veamos las cosas en perspectiva, teniendo en cuenta que en estos procesos no hay bueno ni malo, ¿sí? Hay intereses, ¿sí? Uno de los actores protagónicos en este proceso fue el presidente turco Recep Erdogan, ¿sí? Entonces, Claro, Erdogan era una especie de garante, un poco que estoy contigo y estoy un acá y garante. allá. Y Putin extendió un proceso interesante hacia Turquía, ¿no? La posibilidad de entrega de petróleo a través del gasoducto, de los ductos que hay hacia Turquía, la intención de crear una hub que recibiera energía, hidrocarburos rusos y que luego estos pudieran trasladarse a Europa, ¿sí? Y Sí. Turquía era una suerte de garante entre quienes recibían el grano y Ujú. quienes lo entregaban, ¿sí? Y quienes permitían que pase. Quien lo entregaba era Ucrania, quien permitía que pase era Rusia, Turquía era el garante y finalmente quienes se beneficiaban de la menor cantidad era África y de la mayor cantidad Occidente, ¿ya? Bueno, resulta que en este mundo en el que hay que tomar decisiones y a veces hay que estar en un lado de la vereda, Turquía ha querido estar con los dos pies en la misma vereda, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, sí, pues yo quiero ser europeo, quiere ser parte de Europa, a lo mejor me ponen en la cola y algún día llegaré a ser parte de la Unión Europea, voy a decirle sí a Suecia, entonces le han dicho, Así. ¿de qué lado estás? Y en este último movimiento, Turquía ha girado, hay que reconocerlo, para los intereses de Occidente. O sea, es un hecho real. Hay gente que lo quiere pintar, ponerle un asunto de color, pero no. O sea, ha habido un giro de Turquía hacia los intereses de Occidente. La respuesta de Rusia ha sido, pues me fallas, no dejo que pase el cereal o Los granos. los granos. Afectados en mayor medida Occidente, pero afectado también África. Y esto le pone una situación difícil a Rusia Ese es el porque tema. África le ha visto como un aliado, ¿sí? Pero también Rusia
puede utilizar esto para decirle a los africanos, oiga, yo quiero, pero que tampoco voy a dejar que me vean la cara de bobo. Así que o juntos ustedes me ayudan y metemos presión acá para que aquí pase algo. ¿Sí? Pero es un juego muy, muy difícil, ¿no? Ahora, yo no sé, y teniendo en cuenta que Erdogan es un viejo zorro, no sé si la expresión se entiende allá, ¿no? Un zorro viejo, ¿no? Astuto. Sí, se entiende. ¿Sí? Y no sé si es que está para creer los cuentos de que lo van a recibir en la OTAN, perdón, en la Unión Europea. En la OTAN lo quieren, por supuesto que sí. No Por sé, supuesto. no sé si él cree o quiere creer que a Turquía le van a aceptar en la Unión Europea. El miedo que le provoca a los alemanes olas de turcos con su religión en su territorio es muy grande. Y yo no sé si Erdogan, alguien le ha vendido la idea, probablemente se la creyó, porque papelito no le han firmado, ¿eh? Le han dicho, vamos a ponerte en la cola, pero papelito habla, dice alguien acá en el Perú. Papelito habla, papelito no hay firmado. ¿Ya? Pero estos son los acomodos y reacomodos. Exactamente. La tiene difícil. Sobre todo hay que pensar que Turquía acaba de salir de un terremoto desastroso y debería estar ocupado en buscar ayuda, en estar al lado de quienes pueden realmente mantener una colaboración mutuamente ventajosa y no ponerse ahora en un campo de deslealtad como lo está haciendo ahora con Rusia. Pasa que en la geopolítica no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Exacto. Mi amigo de ayer puede ser el más visceral enemigo y viceversa. Mira a Francia y Alemania ahora mismo. Sí. O sea, perdón, miren a Francia, perdón, a Estados Unidos y Alemania. Miren a Alemania y Reino Unido. O sea, mi peor enemigo puede ser mi mejor enemigo mañana, o amigo, viceversa, ¿no? Ya me confundí. O sea, sí, pues, esa es la lógica. Y finalmente un mandatario como Erdogan tiene que responder a los intereses de su pueblo, ¿no? Ahora, ¿le cumplirán? No sé, Erdogan ya está viejo para cuentos, no sé si vas a... Exacto. Bueno, otro que salió bastante bien en la cumbre fue Argentina. Alberto Fernández por lo menos logró que la Unión Europea hiciera un reclamo por la soberanía de Islas Malvinas. Es algo que realmente para que se logre en un escenario internacional de esa envergadura, eso a los británicos los debe tener bastante preocupados que la UE haya hecho ese tipo de... Yo creo que, ¿sabes? Yo supongo, es como una especie de... Cuando hay un divorcio y tienes la posibilidad de darle un portazo al divorciado o al que se fue tirando la puerta, vas a aprovechar, pues, ¿no? Entonces hubo un divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no? Y quien se fue tirando la puerta fue el Reino Unido, ¿no? Y en mala manera, realmente en mala manera, ¿no? Ese divorcio pudo haber sido un divorcio en mejores términos. Ya, ahorita no estamos calando el nivel de tensión que hay ahí, porque hay otras cosas más complicadas, ¿ya? Pero el Reino Unido se fue tirando la puerta, y mal, pateando la puerta. Entonces ahora que Europa tiene la posibilidad de pasarle factura es, toma, ¿ya? Pero un gesto que debería convertirse en algo más real. Caribe, Latinoamérica y el Caribe, CELAC, tendría que exigirle a la Unión Europea que nos acompañe en un reclamo de devolución de las Islas Malvinas a Argentina. Pero en el camino, porque las cosas se construyen de pequeños pasos, primero habría que hacer una inspección para verificar si es que en las Islas Malvinas algún galifardo sin ceso se le ocurrió instalar misiles o equipo con armas nucleares. O sea, necesitamos saber, porque hay una declaración que es importante. Latinoamérica y el Caribe es un territorio de paz. ¿Ya? No tenemos guerras como las están teniendo ellos. Nosotros somos un territorio de paz y no vamos a permitir que a un galifardo se le ocurre venir a instalar acá cosas que no necesitamos. Sí. Yo creo que ahí Argentina
tiene la solidaridad hasta de Boric. Y con eso te digo mucho, ¿no? Boric, mal, chico que salió. Mal. Sí, este muchacho no ata, no tiene idea. También se desdibujó también en esta Uh, cumbre, también, bueno, confirmó la sospecha que todos tienen acerca de que no es un tipo transparente, que no está definido como realmente reclama y necesita la patria Te diré que yo grande. hice un video apenas ganó Boric y dije esto, ¿eh? Cuando Boric había ganado y era impopular decir esto. Yo lo vi y dije, ¡ay! ¡Au! Qué bobo es este, qué tipo tan bobo, por utilizar un término, un bobo. Bueno, hay muchísimos temas y mucha tela por donde Sí, cortar. Me gustaría poder seguir hablando con vos y profundizar sobre estos temas geoestratégicos, porque me hiciste pensar mucho en Cuba, en la posición que tiene en Centroamérica, en América Latina, en lo que es el Golfo de México, y como tiene Estados Unidos el interés sobre Cuba y también Rusia y también todos los países que están considerando el lugar en el que se encuentra geográficamente. Por esto que decías vos de los misiles, de las armas atómicas y demás. La verdad es que cada uno de estos países isleños, insulares, mejor dicho, tienen que tener mucha firmeza para poder conservar su soberanía y no ceder, porque en el caso de Cuba, que está en una situación de extrema carencia económica y de alimentos, no ceder a promesas y a ayudas condicionadas. Así es que me parece que la firmeza que hasta ahora ha mantenido el presidente Díaz-Canel ha sido loable, digna de ser reconocida. Porque bueno, él habrá ido a esa cumbre de la CELAC también con sus dudas y su precaución con respecto a escuchar lo que le iban a decir. Pero también está demostrando una cosa que le dijo Juan Pablo II cuando estuvo en Cuba hace muchos años, que Cuba tenía que abrirse al mundo, que el mundo estaba abierto a ella. Y eso está haciendo ahora. Está abriéndose a Rusia, está abriéndose a China, está abriéndose a la Unión Europea, que ya es mucho, mucho decir. Por eso que ya hemos analizado en este día de hoy. teniendo en cuenta además el Así tipo de es que, personaje que era Juan Pablo II, ¿ah? No era, sí, era, papas vemos, santos no sabemos. Bueno, sí. Nada que ver con el Papa Francisco. no. Bueno, Jota, agradezco infinitamente esta charla que hemos podido sostener a pesar de la enorme distancia que nos separa, pero creo que un clic de distancia, nos ponemos un clic de distancia muy cerca y para poder llevar a nuestro público, a nuestras audiencias, este análisis que hemos realizado en el día de hoy. Te tomo la palabra de siempre de la despedida, Tupanán Chiscama, que quiere decir hasta que nos volvamos a ver y ojalá sea pronto. Creo que la traducción, hasta que nos volvamos a encontrar, así, A personalmente, encontrar. así, juntos. Ah, porque ver